de protección, las rondas campesinas, las comunidades campesinas, los directivos les faculta, y a los jueces de paz también les da la potestad de poder administrar justicia. Ya cuando son casos mucho más graves, etcétera, se coordina con la fiscalía, con el poder judicial. Entonces eso ya está, diríamos, de repente se puede hacer una especie de difusión, etcétera, y de hacer conocer a las comunidades, a las rondas campesinas, en qué están facultados. Por otro lado, también quería llamar un poquito a la reflexión de repente a las comunidades. Creo que se está dando excesos en las comunidades. ¿Por qué digo eso? No será todas las comunidades. Algunas comunidades, por ejemplo, han perdido ese sentido de comunidad. Antes las comunidades campesinas a punta de faenas levantaban sus locales comunales, levantaban sus centros de salud, sus instituciones educativas. Hoy en día, cuando hay proyectos, llegan a las comunidades, se les dice, señores, le vamos a hacer su canal de riego. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto nos van a pagar? O sea, encima que les vamos a hacer la obra, encima que se les va a dar todo el apoyo y todo el respaldo, los comuneros dicen cuánto nos van a pagar por esa obra. Cuánto nos tienen que pagar por una obra que nos va a beneficiar a nosotros, nos dicen cuánto nos va a pagar. Entonces, ¿qué está pasando en las comunidades? Nos hemos occidentalizado. Hemos venido del campo a la ciudad, en la ciudad hemos aprendido de repente esas malas costumbres, esos malos manejos, y igualito está viendo en el problema de tierras. Nos acercamos a los abogados que evidentemente ellos querrán ganar evidentemente su plata, entonces le dicen, oye, vamos a tener que hacer una denuncia, una queja, etcétera, y esos excesos se están dando por esa razón y por esa causa. Entonces, señores comuneros, tenemos que moderarnos. ¿Dónde están esas comunidades nativas originarias donde había el AINI, la Minca, la solidaridad, donde sus ancianos eran también respetados? Hoy en día a veces hasta no hay miedo de sancionar a una anciana de 60 años. Hasta donde yo tengo conocimiento de la Ley General de Comunidades Campesinas, se exime a una anciana de 60 años que esté participando en faenas, que esté participando en labores comunales, qué sé yo. Entonces, eso, por ejemplo, no está habiendo consideración en las comunidades campesinas. O sea, nos estamos excediendo. No está habiendo, hay un poco de respeto, de amor, de cariño a su propia gente. Y estamos de repente buscando el lucro. Yo estoy enterado de que el distrito de Sicuani no pertenece a una población y a una ciudad, pertenece a 4 comunidades. Y si vamos a llegar a excesos, vamos a tener que votar a los colegios, a las instituciones educativas, a todo el mundo, vamos a tener que votar, decir, ustedes no son dueños. Pero si a nosotros un poquito, a las comunidades, nos llegase el amor a nuestro pueblo, decimos, el hospital ha funcionado y es un bien que va a servir a la población. ¿Por qué tenemos que expulsar o por qué tenemos que hacer juicio al hospital, que es una entidad de servicio? Eso tal vez nos está faltando a las comunidades, tener un poquito más de amor, de consideración entre ustedes mismos, entre sus propios comuneros, y no aprendamos las cosas mañosas de repente o los vicios de otras personas que nos traen. Evidentemente tenemos jóvenes personas que van a la ciudad, que regresan a sus comunidades y con ideas a veces. Entonces, tengamos que aprender un poquito de moderación, un poquito de respeto, un poquito más de equilibrio. Entonces, eso nos ayudaría en esta instancia, por ejemplo, a resolver de la forma mucho más armoniosa y consigamos la paz y la armonía. Eso sería mi recomendación. Yo recuerdo haber trabajado también en la vicaría y recuerdo que hubo un conflicto, por ejemplo, en Yanaoca, con una comunidad de Yanaoca, una comunidad de Tinta. Estaban con problemas de tierras. Y ellos decían, 150 metros más allá es de nosotros. Y la otra comunidad decía, 150 metros a este lado es nuestro lindero. Entonces, ¿qué era? Yo me he tenido que imbuir en el tema. ¿Cuál era el problema? Anteriormente, la topografía de la geografía era a través de fotografías de 5.000, 10.000 metros de altura con avionetas. Y ahí, evidentemente, 1 milímetro de error daba esos resultados de error de 150 metros de falla. Hoy en día hay GPS, el GPS es más exacto, más preciso, y hoy en día hasta el COFOPRI tiene problemas para poder sanear muchas propiedades porque tiene esas falencias. Entonces, fruto de eso, por ejemplo, hemos arreglado con muchas reuniones desde la vicaría, por ejemplo, hemos solucionado ese tema
pero a algunos no les gustaba. Pero así, con viento y marea, hemos solucionado, hasta hoy día no hemos escuchado ya conflictos. ¿Por qué? Porque les explicamos, les decía, la razón, el problema de esto es que anteriormente el GPS o las fotografías fallaban, y hoy en día ya es más preciso, más exacto, y es más contundente. Entonces, ellos entendieron, los comuneros, cuando se trabaja, se habla, se dialoga, ellos entienden bien, cuando se les explica con mucha más, qué sé yo, técnica y con valores convencionales. Entonces, ese tema, por ejemplo, se solucionó, ¿no? ¿Por qué? Porque habían errores. ¿Ellos tenían la culpa? No. Tampoco los otros no tenían la culpa, sino era un error de las fotos que anteriormente se tomaban. Hoy en día el GPS es más preciso, más exacto. Entonces, ese tipo de errores nos lleva ¿a qué? A líos grandes. Nada más. Gracias.